De Números, el capítulo 3, por favor. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ok. Números, capítulo, ¿cuál? 3. Ahí vamos a estar el día de hoy. Muy bien. Vamos a orar nuevamente para poner este tiempo en manos de Dios y que nos dirija en lo que tengamos que ver aquí. Y nuevamente, Señor, gracias por este tiempo y te rogamos, Dios, nos dirijas a través de tu palabra, nos instruyas. Sabemos que siempre vamos a recibir algo que nos va a acercar más a ti, a conocerte más a ti, a disponer nuestras vidas para que tú obres en ellas, Señor, hagas a través de ellas para que podamos descansar, Señor, de nuestras cargas cada día, para que podamos confiar y que nuestra fe crezca, Señor. Rogamos que así sea hoy también a través de tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues la semana pasada vimos 2 capítulos del libro de Números. ¿Recuerdan de qué trataban? Dice, de muchos números, ¿no? Sí, de muchos números. ¿Cuántos eran los varones? Básicamente era el primer censo que se hizo en este libro. Ahora, después de haber salido de Egipto, de estar en el Sinaí durante 1 año, 2 meses, hacen durante 1 año, 1 mes, en el siguiente mes, en el mes 2 del segundo año, hacen este nuevo censo y nos da una cantidad fuerte, ¿no? Porque son esclavos que sacaron de Egipto, ¿no? Y los que fueron contados fueron los hombres mayores, ¿de qué edad? De 20 años. Los que ya tenían INE, los mayores de 20 años que ya podían pelear, que se consideraban hombres, guerreros, que podían defender su tribu, a su pueblo, y hasta la edad que pudieran pelear en batalla. ¿Quiénes no estaban incluidos ahí? Las mujeres, los niños, las personas ya mayores. Bueno, dieron un total de 603,550, habíamos dicho. Y también les decía hace 2 semanas que hay un censo posterior en el capítulo 26, que curiosamente casi da la misma cantidad de hombres. La diferencia es que por decreto de Jehová dijo, no entrará esta generación a la tierra de Canaán por la desobediencia y la rebeldía del pueblo. Entonces, contaron nuevamente después de 26 capítulos, 40 años, 38 años, perdón, a partir de aquí, y fueron casi la misma cantidad, 601,000 y un tanto más, no recuerdo exactamente, pero ya de una nueva generación. Ya no sumó, ya se mantuvo, dicen de hecho decreció la cantidad, pero eran los que Dios quería que entraran, porque de hecho ni Moisés cruzó a Canaán, ¿sí? Pero también veíamos cómo Dios fue instruyendo a Moisés en disponer a través de todo el campamento a las tribus acomodadas, ¿no? Todavía tenemos las diapositivas de la semana pasada por ahí, cómo se iban disponiendo, la tribu de quién fue, ¿recuerdan ustedes quién era la que iba a ir adelante de las que fueron contados los demás? Judá, así fue Judá, y de ahí viene la descendencia de Jesús. De hecho, el león de Judá viene de la tribu de Judá, obviamente, ¿sí? Interesante, ¿no? Y lo veíamos reflejado en lo que decía Pedro, que ahora somos nosotros como iglesia, como redimidos, como el pueblo de Dios, somos nación santa, somos adquiridos por precio, el precio de su sangre. Somos ahora aquellos a que Dios los quiere llevar
a través de esta vida que lo podemos considerar plenamente un desierto, porque vamos a ser rebeldes, vamos a necesitar disciplina, vamos a recibir mucho amor, vamos a recibir mucha fidelidad de parte de Dios. Y al final, yo definitivamente sí quiero que todos lleguemos como esa nueva generación que llegó, donde aquellos que no quisieron seguir la voluntad de Dios fueron cortados al paso de los años, pero llegaron los que quisieron ir con Él, ¿sí? Lo triste es que más o menos son 40 años en lo que las generaciones cambian y vuelven a caer y vuelven a caer. Pero es lo que vimos. Ahora nosotros como nación santa y pueblo adquirido por Dios a precio de sangre, cómo vivir también en este tiempo, cómo ver esta vida, ¿no? Cómo vernos con los preparativos como al principio, con toda la pila puesta para algo que no conocemos, pero queremos conocer a Dios, a Jesucristo. Y cuando empezamos a ver la realidad, o sea, la vida continúa, siguen las cosas malas y siguen las cosas buenas, pero a veces es un choque fuerte como cristianos, como creyentes, hasta que no entendemos el propósito de Dios, el propósito eterno, y que Él nos lleva de su mano y está con nosotros todos los días. Ayer regresé de la conferencia nacional anual de pastores de Calvary Chapel. Es en Cuernavaca con el pastor Jaime Foot, cada año es ahí. Y una cosa que decía un hermano en la prédica es que a veces consideramos que Jesús nos llama y nos envía, porque dice, pues ir al mundo a ser discípulos, ¿no? Pues Él nos llamó y nos envía, y que nos espera al final para presentarnos delante de Dios o para recibirnos para la eternidad. Pero no consideramos lo que también dice, que Él va a estar con nosotros todo el tiempo. O sea, no solamente nos llama, nos envía y nos espera, sino que también va al lado de nosotros. Y eso es lo que debemos de considerar. Todo el tiempo Jesús está. Caemos porque sí, dijo Pablo, ¿qué me librará de este cuerpo de muerte, no? Porque somos carne, pero Jesucristo siempre está ahí, y eso es lo importante. Y ya en este capítulo 3, después de que vimos la disposición de los campamentos, cómo iban a avanzar, entonces en estos capítulos, recuerden, son largos, pero vamos a tratar de hacer resumen de ellos y tocar los puntos. Todo es importante en la palabra de Dios, pero tocar algunos puntos que nos pueden dar un panorama general de lo que estamos leyendo, lo que estamos viendo. Y en el capítulo 3 comienza a hablar de aquella tribu que no fue contada con las 12 tribus para disponerlos alrededor en formación del campamento. ¿Cuál fue esa tribu? Los levitas, el pueblo que fue llamado para ser los sacerdotes y los servidores del tabernáculo de Dios, en el tabernáculo, y todo lo que se refiriera a la relación con Dios, ¿sí? Los levitas. Y aquí se hace un nuevo censo acerca de cuántos levitas hay, cuáles son los hijos de Aarón, quiénes son específicamente los hijos de Aarón, cuáles son los hijos de Aarón que pueden encargarse de cada área, cuántos niños, cuántos nacidos, aquí sí, varones, no solamente de 20 años para arriba, sino de un mes a 50 años están ahí. ¿Por qué? Porque iban a disponer a los primogénitos, perdón, eran primogénitos, para el servicio, los disponían desde que nacían, al mes de nacidos, pues, ¿sí? Para que hicieran esa labor. ¿Por qué? Porque no se trataba de pelear, obviamente, sino de aprender y de guiarlos en cómo tenían que hacer las cosas para Dios en el tabernáculo. Lo vimos la semana pasada, los levitas tenían que desmontar todo el tabernáculo. Cada quien iba a desmontar su campamento, de sus familias y demás. Pero los levitas, el tabernáculo de reunión, donde Dios hablaba y donde se ofrecían los sacrificios y demás, nadie más, aparte de los levitas, podían acercarse o tocar esas cosas. ¿Por qué? Porque podían morir. ¿Sí? Así de tajante o así de estricto era
¿Y por qué? Porque se trata de obediencia. Como dirían, pero bueno, pues ¿qué tiene que se haya comido aquel fruto prohibido la primera mujer, Eva? Pues tenía mucho, porque significaba rebeldía y desobediencia, no solamente que se haya comido un fruto que le dijeron que no comiera, sino lo que significa eso, ¿no? Y sí supo qué era lo bueno y qué era lo malo. Lo malo fue comérselo, lo bueno hubiera sido obedecer, ¿sí? Entonces, así de sencillo. De alguna manera, lo van a decir, ¿cómo sencillo? No nos vamos a poner en puntos teológicos en este momento, en ese sentido. Pero aquí están contando a los pequeños, de un mes de nacidos a 50 años, están viendo quiénes son los primogénitos, están distribuyendo la posición también alrededor del tabernáculo de ellos mismos, ver con quiénes cuentan, ver qué es lo que van a hacer cada quien, cómo van a desmontar cada pieza del tabernáculo, cada pieza de dentro del tabernáculo. Por ejemplo, van a desmontar el velo que separa el lugar santo del santísimo, lo van a poner encima del arca del pacto, y le van a poner algunas de las cortinas que están dispuestas cubriendo el tabernáculo, y también a la mesa de la proposición, y los candeleros y demás van a ir en otras cosas, pero cada grupo va a hacer algo en específico, y es muy delimitado el área en la que van a trabajar, porque se tienen que enfocar en ese punto nada más. No pueden pedir ayuda a nadie más que a su mismo grupo del padre que vengan, los hijos que sean. No pusieron a los hijos de los 22,000 que contaron, obviamente, pero cada grupo tiene su cantidad de personas que le van a ayudar en base a los hijos que son, pero tiene que ir, todo está dispuesto como Dios dice. Él es el que estaba dando esa instrucción. Cada uno va a tener una tarea en el ministerio, cada uno va a tener una tarea para con Dios, cada uno, solamente los sumos sacerdotes pueden entrar al lugar santísimo una vez al año, solamente los sacerdotes pueden hacer sacrificio. Eso lo vimos en el libro de Levíticos, en qué fechas, en qué formas, en qué animales, dependiendo qué posibilidades tenía cada quien, pero cada uno debe hacer algo en específico para Dios, pero todos hacen algo, hacen algo. Y eso nos puede ubicar bien en el servicio a Dios, a todos los hijos de Dios, a todos los cristianos. Todos tenemos algo que hacer, algo que hacer. Podemos hacer algo, porque si no sabías, hoy te cuento, hoy platicamos, todo hijo de Dios, toda persona que ha sido salvada por Jesucristo, cuando llega a ser salva, también recibe por lo menos un don espiritual. No siempre son los más vistosos. La Biblia habla acerca de los que ayudan o los que administran, pero muchos quieren a veces dones pues más impactantes, ¿no? Pero realmente para Dios es lo mismo que ejerzas uno que ejerzas otro, ¿sí? Y si eres una persona súper dispuesta a estar siempre acomodando y moviendo y poniendo y trayendo y haciendo, y créeme, es uno de los dones que más se notan, aunque hay otros más que algunos notan más, ¿no? Pero se notan hasta cuando pones atención y lees que los que ayudan es un don, que los que administran es otro don. Entonces, sí sirvo para algo en la iglesia. Por eso estaba nada más acomodando todo, es que ese es el servicio a Dios, ¿sí? Y a veces nos queremos ver todos arriba, aquí estaríamos todos predicándonos unos a otros, ¿no? Como los profetas de Baal, todos gritando cosas y sin recibir respuesta. Y no es así. Necesitamos cada quien ubicarnos en lo que hacemos cada uno. No dice los que trapean, pero a mí me gusta trapear y sí sé trapear bien. Así, pero sí, pero hay que entender, ¿no? Nuestra posición en el cuerpo de Cristo es importante porque Dios nos la dio, y es importante también ejercer los dones porque son para ¿qué? Edificación del cuerpo de Cristo, del mismo cuerpo de Cristo.
Aquí, si los levitas no cargan esto, bueno, la nube ya va por allá y que tenían que seguir la nube o tenían que seguir la columna de fuego y los levitas no desmontaron y no siguieron Judá no se puso al frente y comenzó la marcha. Cada uno tenía que hacer su parte al tiempo y que se viera el orden que Dios llevaba a donde Dios los quería llevar. Él los guió. Ellos iban por un camino en el que iban a llegar de 15 días a un mes, de plano, haciendo paradas, por no decir puebleando, hacer paradas en los pueblos, de 15 días a un mes, 38 años más. ¿Por qué? Porque sí es pesado. Muchas veces caminar con Dios es gozoso, pero sí es pesado. El que diga que no, de plano no sé cómo verlo, porque sí es. Pero al final sabemos, dice Pablo, en 2 de Timoteo capítulo 4, dice Pablo que anuncia, estábamos platicando hace ratito otra de las predicaciones, estábamos hablando, viendo eso, que Pablo le dice a Timoteo, mira, yo ya estoy para morir, si ya me van a matar, ya estoy parafraseando, ¿sí? Pero he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he guardado la fe. Porque la batalla te puede tumbar, decía otro pastor ahí mismo, ¿no? ¿Cuántos golpes, cuántas tentaciones necesitas para caer? A Jesús le dieron 3 y no cayó, pero Jesús, ¿cuántas necesitamos nosotros? ¿Sí? Para caer. ¿Cuántas tentaciones? ¿Cuántos golpes? ¿Por qué? Porque realmente si no estamos en Jesucristo somos débiles, caemos fácilmente. Necesitamos recordar, es una batalla, es una carrera, pero dice Pablo, pero ya me está esperando la corona de gloria. Yo voy por esa corona de gloria, ¿sí? Que Jesucristo tiene, que Dios tiene para mí dispuesta. Me van a matar, pero yo ya estoy esperando lo que viene. No, mi fe se mantuvo, pero la fe muchas veces se tambalea en el camino, ¿sí? Y aquí lo que vemos nuevamente es precisamente tomar cada posición, toda la gente que Dios está rescatando de la esclavitud, y más que un rescate es cumpliendo una promesa. O sea, Dios les dijo, van a entrar, así como le dijo a Abraham, vas a tener un hijo. 25 años después ya no esperaban nada y de hecho ni cómo, ¿no? Dice en Romanos, un cuerpo ya casi muerto y así finalmente nació Isaac. Bueno, también aquí 400 años después, aún le quedan 40 años para cumplir la promesa, pero ellos van a llegar a la tierra que fluye leche y miel. Nosotros vamos a llegar a la Jerusalén celestial, nosotros vamos a llegar a estar con el Señor, a habitar para siempre. Amén. De verdad que sí, pero no es fácil, sobre todo no es fácil tomar nuestra responsabilidad delante de Dios y vivir de acuerdo a esa responsabilidad cuando no conocemos plenamente a que nos está llamando. Dios aquí sigue proveyendo el maná, porque dice su palabra que fueron 40 años sosteniéndolos con maná. Maná, están comiendo pan del cielo. Que dicen, ¿quién sabe qué era? No, pues era comida, era alimento, eran los nutrientes que ellos necesitaban para mantenerse vivos y fuertes, de hecho, eran guerreros. De ser esclavos pasaron a ser guerreros. Pero ellos aún, o sea, se hace tan cotidiano el milagro que ya lo vemos como un hecho normal, ¿no? Si aquí, no sé si han visto la película de lluvia de hamburguesas o algo así, ¿sí? Imagínense si un día llovieran hamburguesas, el día siguiente también, ya todos los días esperaremos lluvia de hamburguesas y diríamos, es normal. Pues no, no es normal, ¿no? Pasó algo, pero no es normal. Y así a veces vemos las cosas, ¿no? Con Dios, caminando con Dios, es como, ya es incluso
un tema como de que o lo merezco o lo espero porque sé que me lo va a dar y lo voy a recibir, porque como que es una obligación, tú me sacaste de allá, ¿no? Pues ahora dame de comer. No es así. Él tuvo misericordia allá, tiene misericordia aquí, va a tener misericordia donde nos lleve. O sea, no nos va a dar de acuerdo a lo que merecemos, sino en su gracia nos va a sostener cada día. ¿Sí? Ese es el punto. Pero viendo bien, ¿no?, el panorama que tenemos para con Dios. Y eso es, les digo, vamos a ir deteniéndonos en algunos puntos específicos, pero los primeros capítulos son la preparación de la salida del Sinaí, del área del Sinaí, de la planicie del Sinaí, hacia el desierto, ahora sí a caminar, es preparativos de cómo se van a organizar para salir, cuántos somos, con qué nos vamos a topar, tenemos que estar listos, cómo vamos a marchar. Y el reflejo para nosotros es, necesitas a Jesucristo, no te apartes de Él, ármate bien. Si ellos están ya contando los guerreros, por lo menos nosotros ya llevamos la armadura. Hoy la traemos puesta. ¿Sí o no? A ver, pues dígamela de no, pero no los que repiten siempre lo mismo, lo que saben las respuestas de todo. Dígamelos. La primera, a ver, la primera. ¿Cuál es? A uno. A ver, decía mi maestro de etimologías en la preparatoria, contésteme algo, lo que sea, contésteme ventana, foco, silla, silla. Ahora dígame la respuesta. Sí, sí, ahora dígame la respuesta. A ver, escudo de la fe, yelmo de la salvación, coraza de justicia. Sí, también. No, sí, no. No, que nada más que les dejamos esforzarse a los demás. Sí. Ok, ¿se enteraron la verdad? Ese es el cinturón de la verdad. Calzado del Evangelio. Falta. ¿Sí? ¿Quién dijo la espada? No. No. Es la espada de la fe, ya está, completito. Gracias. Sí, todos participamos, pero para que lo recordemos, ahora sí, voy a preguntar uno por uno a ver si se la saben. No. Es verdad, tenemos que traer los puestos todo el tiempo. Tenemos por lo menos ese recurso, y por lo menos, con eso está seguro. Pero si sabemos lo que implica cada cosa, lo vimos hace un par de semanas, y lo podemos ver hoy, yelmo de la salvación, ¿estás seguro de quién eres en Cristo? ¿Qué hizo Él en ti? ¿Cuál fue la obra de redención? ¿Sabes que fue por ti? ¿Sabes que tú eres salvo? Aquí, si eso está en tu cabeza, por eso es el yelmo, ¿no? Para que el primer lugar donde ataca Satanás, ¿dónde es? En la cabeza, en la mente. ¿Por qué? En la cuestión de la condenación, apartarnos de la verdad. Así, ¿sí? Yelmo de la salvación, la espada de lo que es la palabra de Dios. Gracias. ¿Crees que ya te habías tomado? La coraza de justicia, la verdad como cinturón bien fajado, y el calzado del Evangelio. Todo lo que llevas, si lo llevas cada día, ya estás listo para salir adelante, porque todo lo vas a ocupar, todo lo vas a ocupar, todos los días, tal vez menos, tal vez más, todo lo vas a ocupar. Pero si no te armas de algo, sobre todo, por ejemplo, la palabra de Dios, si recordamos lo que hizo Jesús en esas 3 tentaciones, le hablaron con la palabra a medias. Él respondió con la verdad de la palabra. Pero para que podamos responder con la palabra necesitamos conocer la palabra. Y esta es nuestra responsabilidad hoy. Esta es nuestra forma de prepararnos para este mundo
El hecho de que hoy tantas iglesias y tantos hermanos hayan caído en la advertencia de que se amontonarán muchos maestros y alrededor de ellos gente que quiere que les rasquen el oído solamente. ¿Qué es eso que le rasquen el oído? Quiero escuchar quién soy yo, no quién es Jesús. Quiero escuchar quién soy yo, ¿sí? Tú puedes todo en Cristo, sí. ¿Es verdad? Sí, pero ¿en qué condición? A veces hay iglesias que parece que hablan verdad, pero no la dicen completa. Entonces termina siendo una mentira porque hacen creer a la gente que ellos son los poderosos y que por alguna razón en ellos Dios los escogió cuando lo único que hizo fue tener, nuevamente les digo, misericordia de nosotros. No nos vio nada bueno, nada. ¿Sí? De hecho, lo único que pudo haber visto fue el pecado en nosotros para podernos salvar. Y ahí es donde nos tenemos que ver nosotros. Es 1 Corintios 6, 12. 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Voy a leerles un poquito ahí. Dice el capítulo 12, 1 Corintios capítulo 6. Pensando en la preparación y pensando en la disposición para el servicio, pensando en que todos tenemos una parte y todo cristiano, cuando entiende el propósito de Dios, tiene que entender que el servicio es una parte de su vida, debe ser una parte de su vida, si no es que toda su vida, porque somos hijos de Dios, somos siervos de Dios. Pero también precisamente el ver nuestro cuerpo como ese templo, como eso que hacían los levitas, de tener que desmontar y montar, poner las cortinas, poner todo alrededor, poner los utensilios, poner el arca del pacto, y solamente ciertas personas lo podían tocar porque era santo, sagrado, y tenían que cuidarlo tanto de que nadie más quisiera mancillar eso, porque aparte de que se podía contaminar, podían morir precisamente por lo que significaba el tabernáculo. Bien, somos el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo nos vemos? Sí, somos los levitas que deben de ver por el templo de Dios. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo de quién? El Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Y esa parte a veces no nos quedan bien clara el tema, esa última frase, porque si todos repetimos es que este es el cuerpo, este es el templo del Espíritu Santo, pero ese último afirmación, y que no sois vuestros, también cuenta, también es importante, porque entonces yo voy a buscar
a Dios para todo lo que se refiere a mi vida, todo lo que suceda en mi vida, todo lo que suceda en mí, a través de mí, conmigo, lo que yo quiera hacer con lo que soy. ¿Sí? Porque dice el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, y los cuales son, ¿de quién? De Dios. Siempre lo ha sido. El tabernáculo era el lugar de reunión para encontrarse con Dios. Nosotros ahora nos encontramos personalmente con Él. ¿Sí? Tenemos que cargar con el tabernáculo, no dejamos, después de que leemos la Biblia, no dejamos ahí el templo del Espíritu, ¿no? Este es el templo del Espíritu. Y en el lugar en el que esté, debo de honrar a Dios, porque Él está ahí. Él nos dio su Espíritu, no nos lo dio con medida, nos lo dio completamente. Yo no entiendo esa parte, la verdad no lo entiendo, pero sé que así fue. ¿Cómo puede dar Dios su Espíritu completo? ¿Cómo puede estar Dios completo en cada creyente? Tal vez no lo podíamos entender, pero así es. Él está en nosotros, como estaba en ese lugar, y la responsabilidad de aquellos que lo cuidaban era tanta que murieron personas precisamente cuando quisieron sostener el arca de que no se cayera, murieron las personas que quisieron tocar el arca con un buen fin, y también murieron. Bien, tenemos una responsabilidad con Dios y es conocerlo más, buscar agradarle a Él y no al hombre, porque eso es el bien, el todo de uno. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 11 que sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Él tiene que creer que le hay, que existe, que es Dios. Y de esa manera, yo entiendo que todo esto se hace verdad, se hace realidad en mi vida una vez que yo creo que Dios existe. Y ya puedo ver a unos levitas que dicen, entonces, nada más ellos van a cargar el tabernáculo, nada más ellos van a instalarlo, nada más ellos van a servir ahí adentro. Sí, pero en representación de todos los demás. Y el punto es, ¿cómo nos vemos como hermanos también? Porque cada uno es templo del Espíritu Santo, pero todos somos miembros de un solo cuerpo de Jesucristo, ¿sí? Y en base a eso es que debemos vernos como hijos de Dios, santos y amados, pero buscando edificarnos realmente en su palabra, buscando animarnos, buscando exhortarnos, buscando que Dios se manifieste entre nosotros, pero también para dar un testimonio a los de afuera, porque necesitan a Dios, necesitan creer en Jesucristo, necesitan la salvación. ¿Me acompañan por favor a Hebreos capítulo 3? Los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, prácticamente lo podemos ubicar en todo el libro de Hebreos. Hebreos lo va describiendo poco a poco en Jesucristo. Lo vimos en Éxodo, al final de Éxodo, lo vimos en Levítico, y tenemos que seguir recurriendo a Hebreos, porque es ahí donde nos muestra que todo lo que fue la ley de la que escribió Moisés, todo paso por paso lo cumplió Jesús, desde que fue anunciado hasta que Él murió en la cruz y resucitó, todo, y lo podemos estar viendo ahí. Capítulo 3 de Hebreos. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios,
porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. ¿Quién? Jesús, el Cristo. Cuanto tiene mayor honra que la casa del que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza, el gloriarnos en la esperanza. ¿Sí? Ese es un punto importante, muy importante, porque el que le da la condición precisamente de templo del Espíritu a nuestra vida, a nosotros mismos, es Jesucristo, con el propósito de Dios. Por lo mismo debemos ser, les digo, obviamente no somos levitas, es más, de hecho, en estos tiempos aún no saben ya quiénes son los descendientes de los levitas, pero sí sabemos que nosotros habiendo sido extranjeros, extraños o gentiles, ahora somos ese pueblo que vimos la semana pasada, ese pueblo adquirido por Dios, y como responsables como partes de ese pueblo somos también responsables de guardar estas verdades, pero no de guardarlas, ya lo saben, como ahora lo sé y ya, sino de vivir estas verdades, estas realidades, ¿sí? Como el templo del Espíritu ya dispuesto con la armadura, con todo lo que necesito, porque dice Pablo que recibimos toda bendición espiritual, toda, dice, nos ha sido dada, toda, por su infinito poder, por su gracia, por su misericordia, todo lo necesario para pasar adelante, para seguir adelante, para pelear la batalla, para llegar a terminar la carrera. Nunca dijo Dios, ninguno de los escritores de la Biblia dice que la carrera la vamos a acabar de pie, pero que sí la vamos a acabar si nos aferramos a Cristo. No sé, hace poquito me impactó un video que pusieron en las noticias de una maratonista que en los últimos 100 metros va como a gatas, pero ya va inconsciente, solamente va reaccionando para alcanzar a llegar a cruzar la meta, ya no sabe qué está haciendo, pero ella tiene algo está en su cabeza funcionando para cruzar aquel lugar, ¿no? Van todos, la quieren levantar, ella sigue aventando, pero ya al final ella dice que yo no recuerdo cómo llegué, pero la intención estaba aquí, llega. Y así debe ser con nosotros, la cruz, Jesucristo, Dios, allá, ahí, tengo que llegar. Esto está bien difícil, esto está muy complicado, todo se me está viniendo encima, todo se me está cayendo, no puedo más, pero Él sí puede. Y cuando tú te sientas en tu momento más débil es cuando Él va a ser fuerte en ti. Tú vas a ser fuerte porque Él va a surgir en ti. ¿Sí? Te va a levantar y te va a llevar a terminar. No vas a saber cómo llegaste, pero vas a saber que estaba en tu cabeza llegar. Y Dios sí sabía cómo tenías que llegar. Dijo Jesús, si tu ojo es ocasión de caer, ¿qué tienes que hacer? Si tu mano, ¿qué tienes que hacer? Y cualquier cosa que te sobre, que sea de ocasión de, no sobra nada, pero que sea ocasión de caer, ¿qué tienes que hacer? Dejarlo a un lado, ¿no? ¿Por qué? Por eso a veces se choca tanto con la palabra. Es que vamos a declarar sanidad, sí podemos hacerlo, lo vamos a hacer. De hecho, si hay enfermos, la iglesia hay que orar por ellos, que Dios los levante. Pero si a Jesús no le interesa una mano o un ojo que te mantienen en pecado, tampoco le interesa cómo llegue tu cuerpo, le interesa cómo llegue tu alma, porque eso es lo que va a permanecer con Él eternamente. ¿Sí? Y posiblemente otra vez lleguemos a rastras, tal vez inconscientes, con la pura intención de que tengo que llegar hasta delante del Señor. ¿Por qué? Porque Dios me va a llevar hasta allá, porque Jesucristo va a estar conmigo cada día. Los hebreos llegaron.
No llegaron todos, hubo bastantes muertos. Vamos a estar viendo eso en Números, las rebeliones que se dan en ese tiempo, las caídas y los muertos por serpientes, muertos por espada, muertos en batallas, y al final Dios siempre mostrando gran amor, sosteniendo el remanente. Vamos adelante, vamos adelante. Siempre hay un remanente, ¿sí? Y ahora Jesucristo está con nosotros, cada día. Él es el que nos hace, dice aquí en el versículo 6 del capítulo 3 de Hebreos, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, Él es el que nos da esa condición. Él es el que nos hace el templo del Espíritu Santo. A través de Él es que su Espíritu es depositado en nosotros y somos sellados como las arras. Las arras significan garantía. ¿De qué? De lo que viene. Y no podemos decir más que amén a eso, ¿no? Gloria a Dios, aleluya, amén por eso. No somos levitas, pero tenemos responsabilidades en la iglesia. Tenemos responsabilidades en el cuerpo, tenemos responsabilidades individuales con Dios. Todas son con Dios, no son con las personas, pero de nuevo el ejemplo de siempre, y ese no lo voy a cambiar jamás. Si yo quiero amar a Dios, mis hermanos lo tienen que recibir, ese amor. De otra manera, yo no muestro nada. Quiero mostrarle amor a Dios, algún hermano va a recibir ese amor. Es la única manera de que yo pueda decir, sí es cierto, sí amo a Dios. Si no amo a nadie aquí, tampoco puedo estar seguro que tampoco amo a Dios. Y si amo a Dios, Él me va a dar el amor para dar a los demás y poder entonces sí cumplir la voluntad de Dios. Sí. Primer mandamiento. ¿Cuál es? Y el segundo, semejante. Dice Jesús, semejante. ¿Qué dice? Amarás. Ajá. Sí, a los demás como a ti mismo. ¿Por qué? Pero no puedo yo amar a los demás sin amar como Dios quiere que los ame, sin amar a Dios primero. Por eso es tan importante el primero. Si vas a cumplir los mandamientos, empieza por buscar a Dios. Ponerte en sus manos y Él te va a dar lo que necesitas para todo lo demás que Él quiere que hagas. Pero tenemos responsabilidades. No es para salvación, porque aquí es donde mucha gente se confunde en el legalismo, de que se está predicando legalismo. No. Yo entiendo que la salvación es por gracia. Yo no pude hacer nada más que presentar mi pecado y ver que iba a ir al infierno para que Dios tuviera misericordia de mí. De hecho, no fue por mí, sino fue por amor al mundo. Yo sé que es por gracia. Pero una vez que estoy con mi Dios, con mi Señor, con mi Salvador, con mi Redentor, ¿cómo dijo José, cómo le puedo hacer esto a mi Dios? ¿No? En cuanto al pecado, ¿cómo le puedo hacer esto a mi Dios? Mejor métanme en la cárcel. ¿Sí? Entonces, esto es con lo que nos vamos a quedar el día de hoy. Hay que estar preparados, hay que tomar la posición correcta, hay que tomar la responsabilidad que Dios nos ha puesto en esta vida, en el lugar en el que estamos, y hay que disponernos para seguir la jornada, ¿sí? No sabemos cuánto vaya a durar, no sabemos si vaya a durar una semana o un día, o si van a pasar unos 40 años más. Lo que sí sabemos es que si mantenemos la fe, a pesar de la batalla y de la carrera, vamos a llegar sin merecerlo a esperar aquella corona de gloria que tiene ya para los que le buscan Dios. Amén. Bien, vamos a terminar en oración y en alabanza. Dios, Padre nuestro.